Buenos días, Dios le bendiga a todos. Una vez más le damos gracias a Dios por su gran amor y por su misericordia, ¿verdad?, que nos ofrece cada mañana y poder estar en torno a su palabra. Dios le bendiga. Si tuviéramos que describir en una sola palabra este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, ¿qué palabra utilizaría? Y cuando me refiero al mundo entero, no solamente a España, sino a todo el mundo. Por ejemplo, cuando vemos las noticias y vemos el programa de las 24 horas, no solamente nos da información sobre nuestro país, España, sino también recibimos otra información de otros países como Holanda, Bélgica, Brasil, Dinamarca, y vemos lo que pasa en cada situación, ¿verdad? Pero si tuvieras que describir en una sola palabra el mundo, ¿cómo lo describirías? Esa fue la pregunta que un día un hombre le hizo a un joven de 15 años. Y me gustó la contestación que le dio. ¿Sabe cuál fue su contesta? Dice, yo resumiría el mundo en una sola palabra: corrupción. Y también estoy de acuerdo en él, porque es verdad que el mundo en el cual estamos está tan corrompido y lo vemos en las noticias hoy en día. A pesar de la situación que estamos viviendo, el hombre siempre hace lo que quiere, no tiene en cuenta a Dios. Y lo vemos en cuanto al coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, cuántas instrucciones no se nos han dado de la importancia de quedarnos en casa para no ser contaminados y en caso que tengamos el virus, también quedarnos en casa para no contaminar a los demás. Sin embargo, somos desobedientes, no solamente aquí, sino en la mayor parte del mundo. De hecho, cuando uno ve las noticias, me quedo asombrado cuando vemos que han habido tantas sanciones, tanta maldad, tanta delincuencia. Mucha gente utiliza esta situación para hacer más robo y se queda uno asombrado. Gente que van a la playa, gente que van a tantos lugares desobedeciendo las órdenes que nos dan. De hecho, veíamos que en estos días se nos daba la oportunidad de poder salir con nuestros hijos y salir 1 hora al día y podría salir 1 kilómetro de tu casa. Y sin embargo, cuando veía las noticias, veía que se aglomeraba un montón de chiquillos echando partidos de fútbol sin mascarilla, sin guantes, sin protección. Y ahí vemos las consecuencias después, ¿verdad? Y digo todo esto porque vemos que somos negligentes, ¿verdad? El mundo cada vez está peor. Y digo todo esto porque quería leer unos versículos que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, y me gustaría leer una historia que surgió hace muchos años, es una historia real y es una historia que todos conocemos. Y cuando digo que todos conocemos, tanto los creyentes como los no creyentes. Y digo esto porque sabemos que en la Biblia hay muchas historias que la mayor parte del mundo conoce. Por ejemplo, la historia de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todo lo que Jesús padeció y sufrió cuando fue a aquella cruz, ¿verdad?, a cargar y llevar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Todos conocemos la historia de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia de Sansón? Aquel hombre, cuando crecía su cabello, Dios le da una fuerza impresionante. De hecho, hemos visto muchas películas, ¿verdad? Pero hoy quisiera hablarte de otra historia. Una historia real, una historia que todos conocemos, y es la historia del diluvio. ¿Te acuerdas de aquel diluvio? De aquellas instrucciones que Dios le dio a Noé de hacerse un arca para que metiera los animales. Y digo esto porque en la época de Noé se parece mucho a la época en la cual tú y yo estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, a partir del versículo 5 hasta el 8, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero sigue diciendo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos que en la época de Noé se parece mucho a la época en la cual tú y yo estamos viviendo, porque en la época de Noé el mundo estaba corrompido. Pero es verdad, como decíamos al principio, que también nuestro mundo también está corrompido, ¿verdad?
Si leemos del versículo 1 en adelante, de este mismo capítulo 6, se nos habla de un problema muy importante. Y es que había dos linajes. Estaba el linaje de Set, que eran aquellos que eran temerosos de Dios, que procuraban buscar la comunión con Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero por otro lado vemos el linaje de Caín, aquellos que vivían en contra de la voluntad de Dios, que vivían a su manera. ¿Y sabes qué? El gran problema es que se juntaron los dos. Cuando esto se mezcló, lo que hizo fue un caos. Y vemos que la Biblia nos habla de la importancia de no unirnos en yugo desigual. Y esto fue lo que pasó en los tiempos de Noé. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7 y versículos 3 y 4, algo muy importante que Dios le dijo a su pueblo. Dice, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quebraréis sus esculturas en el fuego. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. Sin embargo, aquí vemos las consecuencias de la desobediencia. Ellos, en vez de estar separados, se aliaron con ellos y lo que hizo fue ser igual a ellos. Al final todos se corrompieron. Por eso Dios le dolió en su corazón de haber creado al hombre, viendo la corrupción tan grande que había, ¿verdad? Si nos fijamos un poquito más adelante, en 2 Corintios, también nos dice algo muy importante. Dice en Corintios capítulo 6 y el versículo 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muy importante es no unirnos en yugo desigual. Esto era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Pero también, ¿sabes qué? También está pasando en los tiempos los cuales tú y yo estamos viviendo. Gente creyente juntándose con incrédulos. Montas un negocio y vemos un creyente y un incrédulo. Lo vemos hasta en el matrimonio. Por eso Dios, que sabe las consecuencias, le estaba advirtiendo a su pueblo, pero Dios también en los tiempos que estamos viviendo, también nos advierte a que no nos unamos con los incrédulos. Porque el incrédulo tira para el mundo y el creyente busca las cosas de arriba, las cosas celestiales. Por eso, cuán importante es que le hagamos caso a Dios y confiemos en Él plenamente. Y esto era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Por eso vemos cómo Dios manda este diluvio como un terrible juicio sobre ese mundo a causa del pecado del hombre. Pero cuando vemos esta historia me encanta porque en este juicio alguien fue librado. ¿Sabe quién se libró de este juicio? Noé. Tanto Noé como su esposa, como los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas, fueron librados de ese juicio, ¿verdad? Y en el capítulo 6 hay un versículo que me encanta, y es el versículo 9, y dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Me encanta ese versículo, ¿verdad? Como dije al principio, en los tiempos que estaba viviendo Noé eran tiempos malos, pero los tiempos que tú y yo estamos viviendo son tiempos malos. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que es posible caminar con Dios en los tiempos que nos ha tocado vivir? Yo creo que sí. ¿Por qué digo esto? Porque Noé no era un superhéroe, no era una persona igual que tú, igual que yo. Pero Noé era una persona en el cual había unas cualidades que marcaban la diferencia del resto de la humanidad. Se nos dice en el versículo 9 que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones y que fue una persona que caminó con Dios. No era justo, era una persona temerosa de Dios, pero sí hay que decir algo bastante claro, y es que Noé no era un hombre perfecto. Tenía sus fallos, cometía sus errores, ¿verdad? Pero sin embargo Noé era un hombre de fe. Él creyó en Dios y hizo todo lo que Dios le mandó. Y lo que tenemos que tener claro es que si queremos caminar con Dios en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles,
tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que hacer lo mismo que Noé, ser obedientes a su palabra, tener una estrecha relación con nuestro Dios, estudiar la palabra, escudriñarla, orar al Señor, pasar tiempo con nuestro Dios y ser obedientes y mantenernos firmes, como también lo hizo Noé, ¿verdad? Caminar con Dios es andar en comunión cada día, siendo obedientes a su palabra y dejándonos guiar por Él, ¿verdad? Cuán importante es que estudiemos la palabra, la adoración, la obediencia y el testificar, ¿verdad? Sí es verdad que Noé fue una persona que cometió errores, seguramente, como humanos que somos, porque no hay nadie perfecto, pero fue una persona que cuando cometía errores, ¿sabe a dónde iba? Al Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Qué cuán importante es que cuando cometemos fallos, cuando cometemos errores, qué gran privilegio, qué gran bendición que podemos ir a Jesús, aquel que perdona nuestros pecados, nos limpia y nos ayuda a seguir adelante, avanzando hacia la meta, ¿verdad? Cuán importante es que tú y yo marquemos la diferencia. Me gusta un versículo que está en 2 de Pedro 2:5, que vemos cómo Noé marcaba la diferencia con los demás. Dice, siendo pregonero de justicia. Noé era un pregonero de justicia. ¿Y sabemos lo que es un pregonero? Aquel pregonero es que anuncia algo. Y seguramente que Noé en aquel tiempo, en aquella sociedad tan corrompida, seguro que pregonaba la justicia de Dios. Cuán importante es que tú y yo marquemos la diferencia. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos por situaciones delicadas? Sí. Pero cuán importante es que tú y yo marquemos la diferencia. Si queremos seguir caminando con Dios, tenemos que hacer como Noé. Noé, en los tiempos que le tocó vivir, había una corrupción tremenda, pero sin embargo, él viendo esa corrupción, no se juntó con ellos. Él estaba separado. Él buscaba de Dios, buscaba la dirección y la guía de Dios, y fue un hombre obediente. Por eso fue librado de aquel juicio tan terrible, aquel diluvio que acabó con la raza humana, a excepción de Noé y su familia. Cuán importante es que tú y yo seamos obedientes en los tiempos que estamos viviendo. Y recordemos en todo momento que el mismo Dios de Noé es el mismo Dios de nosotros hoy en día. Dios no falla, Dios cumple sus promesas. Cuán importante es que tú y yo perseveremos hasta el fin y lleguemos hasta la meta. Dios utilizó a Noé para una gran tarea, pero no olvidemos que también Dios también nos cuenta con nosotros por una gran tarea. Y Dios quiere que tú y yo también seamos pregoneros como Noé, pregoneros del mensaje del Evangelio, del amor de Dios, que podamos seguir proclamando el Evangelio y la salvación que solamente se encuentra a través de Jesucristo. Que el Señor le bendiga.